Hola mis amigos, sean bienvenidos a un video más de medicina. Ahora vamos a hablar de la gastritis desde un punto de vista médico. Ya saben que hago estos temas con la finalidad de enseñar y explicar a las personas. Entonces, hablemos de la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Importante y una de las causas por las cuales en la actualidad se está dando en gente joven. La gastritis no es más que la inflamación histológica demostrada de la mucosa gástrica. Como ustedes saben, el estómago tiene capas. La primera es la mucosa, luego sigue la muscularis mucosae, luego viene la submucosa, luego la muscular y la serosa. Dentro de la clasificación la podemos clasificar por su cronología. Cuando hablamos de cronología podemos tenerlo en agudo o crónico. Normalmente se define agudo cuando es menor a 3 meses y crónico mayor a 3 meses. Dentro de las características histológicas, sobre todo cómo está el epitelio, normalmente el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple. A veces tiende a alterarse, a haber una metaplasia, alguna cosa, entonces también ahí lo podemos caracterizar si es que hay alguna atrofia o algo ahí. También dentro de la distribución anatómica, podemos clasificar ahí la gastritis, porque ustedes saben que el estómago tiene partes, ¿no? Tiene el cardias, tiene el fundus, la curvatura menor, el cuerpo, la curvatura mayor y también tiene el antro. Otra manera de clasificarlo es mediante el mecanismo patógeno que se está dando si es que en caso hablamos del Helicobacter pylori. Acá tenemos una imagen donde podemos ver gastritis aguda junto con gastritis crónica. Esto es una endoscopía, podemos ver la mucosa gástrica. Entonces, cuando hablamos de gastritis aguda, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se inflama la mucosa? Tenemos dos causas, una causa no erosiva y una causa erosiva. La causa no erosiva normalmente está dada por la infección del Helicobacter pylori. Aquí en el Perú, una persona contrae o se infecta con el Helicobacter pylori a partir de los 8 años. Inclusive ahorita yo lo puedo tener y no tengo ninguna afección porque la gastritis es asintomática normalmente. Otra de las causas es la autoinmune, cuando hay anticuerpos que atacan a nuestras células, por ejemplo a las células parietales, y se produce un proceso bastante grave ahí. Otra causa es la gastritis idiopática, también conocida como gastritis linfocítica. Es un trastorno idiopático que ocasiona manifestaciones episódicas de dolor abdominal y también náuseas, vómitos. Aquí lo que pasa es que la endoscopía muestra erosiones en la mucosa y de una apariencia un poco variable, así un poco rara. Luego les voy a explicar más a detalle esto cuando hable de los síntomas, cuando hable del tratamiento también. Bien, por ahora vamos con la base general. Y dentro de las causas erosivas tenemos los fármacos, especialmente los AINES, como ¿cuál? La aspirina, el ibuprofeno, naproxeno, todos esos fármacos que son antiinflamatorios no esteroideos tienden a ocasionar lesiones a nivel de la mucosa. ¿Qué hacen un AINE, no? Inhibe la prostaglandina, estas ayudan a proteger a la mucosa del estómago. Entonces, como no hay esta protección, se lesiona el epitelio del estómago. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos el dolor epigástrico, o sea, un dolor ahí en la boca del estómago. Tenemos náuseas, vómitos, flatulencia, distensión abdominal, sensación así que me arde el estómago, pero normalmente es localizado en la boca del estómago. Ahora, ¿cómo normalmente se encuentra? Lo que vamos a encontrar en una gastritis aguda va a ser el infiltrado de neutrófilos, asociado a edemas y también hiperemia. Todo esto así de una manera bien intensa. Otra de las causas, pero no comunes, es la gastritis flemonosa. En este caso se da en pacientes con edad avanzada, pacientes alcohólicos, pacientes con SIDA. Esto se llama gastritis por herpes simple o citomegalovirus también puede darse. Dentro de lo que ocasiona la gastritis flemonosa son los microorganismos, especialmente los streptococos, estafilococos, Escherichia coli, el Haemophilus y el Proteus. Son bacterias, ¿ya? Por si acaso. Que algunas personas... Bien, ahora hablemos de la gastritis crónica. En primer lugar, cuando hablamos de gastritis crónica, tenemos que identificarlo. A diferencia de la gastritis aguda, que había bastante infiltrado de neutrófilos, en la gastritis crónica hay escaso polimorfo nuclear, o sea, hay baja cantidad de neutrófilos. Lo que sí hay bastante es las células inflamatorias, en este caso los linfocitos, los plasmocitos, eso sí hay cantidad. Aquí pueden ver una imagen donde podemos ver la gastritis crónica. A la derecha tenemos una imagen de gastritis crónica y en la mucosa, y en la imagen de abajo es una gastritis crónica de tipo erosiva. Y lo que podemos observar ahí a la izquierda en esa imagen histológica es abundante linfocitos. Ahí toda la manchita de color azul son las células inflamatorias que se ve abundante cantidad en la gastritis crónica. Algo que es muy diferente en la gastritis aguda. En la gastritis aguda no hay esto. En la gastritis aguda lo que hay más cantidad son los neutrófilos. Hablemos de las fases de la gastritis. La gastritis tiene fases. Cuando hablamos de la crónica, ¿ya?
Podemos clasificarlo en fases a la gastritis crónica. Una fase temprana, llamada gastritis superficial, en este caso hay inflamación de la lámina propia de la mucosa, hay edema más infiltrado celular, se separan las glándulas intactas, o sea, todavía se mantienen las glándulas, pero hay bastante infiltrado celular. Luego pasamos a la gastritis profunda, que ya se da un poquito más adentro, por así decirlo. Cuando hablamos de gastritis atrófica, ya estamos hablando de un proceso que realmente está afectando ya la composición histológica del tejido gástrico, del tejido del estómago. Normalmente se tiene un inicio de infiltrado inflamatorio que se va profundizando en la mucosa y luego va distorsionando y destruyendo las glándulas estomacales. Luego tiene un final. Cuando ya llegamos a la fase final de la gastritis atrófica, hablamos de pérdidas estructurales de las glándulas y también escaso infiltrado inflamatorio. Ya no hay los abundantes linfocitos que había en un inicio. En este caso ya disminuye porque ya hay una atrofia glandular, una atrofia del tejido del estómago. A raíz de esta fase ya estamos cerca de pasar a la metaplasia. O sea, cuando hablamos de la metaplasia ya estamos hablando de una gastritis en donde puede haber metaplasia intestinal. Cuando hablamos de metaplasia intestinal estamos llegando al punto donde el estómago empieza a adaptarse, empieza a cambiar su composición. El estómago, de lo que es un epitelio cilíndrico, bonito, contorneado, luego empieza a transformarse en un epitelio muy similar, o por no decir igual, al intestino delgado. Entonces eso se llama metaplasia intestinal. Como pueden ver ahí en las imágenes, ahí está la metaplasia. Pueden ver la diferencia, puede verse las criptas ahí, muy diferente el estómago con el intestino delgado. Cuando ya llegamos a esta fase, que pueden haber dos tipos, una metaplasia intestinal completa y una incompleta. ¿Cuál es más mala? ¿Cuál es más buena? La más buena es la metaplasia intestinal completa, porque todavía puede tener reversión. En cambio, la incompleta hay mayor riesgo porque está relacionado con cáncer. Posteriormente llegamos a la displasia. Cuando llegamos a metaplasia intestinal ya predispone a un cáncer gástrico. Y en la displasia ya es una alteración total del tejido gástrico. Esas son las fases como avanza la gastritis crónica. Hay otra manera de clasificar en la gastritis crónica, y es específicamente en base a su localización predominante. En este caso tenemos dos tipos, la A, la B. Cuando hablamos de la gastritis tipo A o la tipo autoinmunitaria, nos estamos refiriendo a que empiezan a aparecer anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas, que atacan a las células parietales. Como ustedes saben, las células parietales secretan ácido clorhídrico y también el factor intrínseco. Ahora, el ácido clorhídrico es secretado por la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Estos anticuerpos atacan a la bomba hidrógeno-potasio ATPasa y también atacan al factor intrínseco. Entonces, con esto llegamos a una acloridria, a disminución del ácido clorhídrico y también a disminución del factor intrínseco. El factor intrínseco es importante para la absorción de la vitamina B12. Bien, entonces, si no hay vitamina B12, llegamos a la anemia megaloblástica. Cuando hablamos de anemia megaloblástica, estamos hablando de una persona que también tiene disfunción neurológica. Una de las características de la disfunción neurológica por anemia megaloblástica, específicamente por la pérdida, la disminución o por la deficiencia de la cobalamina, que es la vitamina B12, es por ejemplo parestesias, disminución de la sensibilidad superficial y profunda, deambulación inestable, incoordinación, el signo de Romberg positivo, pérdida de la fuerza muscular, un montón de cosas que se pueden apreciar ahí. Y entonces llegamos como conclusión a la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es la disminución de los glóbulos rojos. Esto ocurre cuando los intestinos no son capaces de absorber apropiadamente la vitamina B12. De un 90% de pacientes con anemia perniciosa, un 50% está dado por una gastritis autoinmune de tipo A. Este tipo de gastritis autoinmunitaria, o también conocida como tipo A, normalmente se da en el fondo, en el fundus, en el cuerpo, pero normalmente no se da en el antro. Esa es la característica. Por su localización, normalmente afecta al fundus, el cuerpo, pero no el antro. Entonces le explico algo interesante. Como el cuerpo del estómago, el fundus del estómago, no están secretando ácido clorhídrico, en el antro tenemos unas células llamadas células G, las cuales, como no perciben ácido clorhídrico, estas células G, que son encargadas de secretar gastrina, empiezan a secretar gastrina para que el estómago produzca ácido clorhídrico. Cuando tú comes, las células G se activan para secretar gastrina para que haya esa degradación o la digestión, mejor dicho, de los alimentos.
Las células que secretan gastrina siguen secretando y siguen secretando y siguen secretando, ocasionando hipergastrinemia. Llega un momento en que ocurre una hiperplasia y con esto podemos llegar inclusive a un tumor de tipo carcinoide. La gastritis tipo B, que es dada por el Helicobacter pylori, o también conocida como la gastritis antral. Algunos estudios dicen que incluso avanza al cuerpo y al fundus, pero como ya les dije, el tipo A, fondo o fundus y cuerpo, y el tipo B, antro. En este caso la gastritis tipo B está casi en todas las personas mayores de 70 años. Lo que sí sabemos es que mejora al erradicar el Helicobacter pylori. Los signos antrales iniciales son aumento del Helicobacter pylori, aumento del infiltrado inflamatorio de la lámina propia, en este caso en la cronicidad. Aumenta también el infiltrado celular del epitelio, en este caso hablamos de leucocitos y polimorfos nucleares. Entonces, este tipo de gastritis puede llevar a un adenocarcinoma gástrico, inclusive al linfoma mal gástrico, que es tumor de células B, que es un tumor de linfocitos B. Y eso sería un resumen rápido, general y conceptual de la gastritis. Ahora, aquí podemos observar una imagen donde podemos ver la asociación del Helicobacter pylori. Mayor del 80% de la población puede estar asintomática o tener gastritis crónica, y esto se da por el Helicobacter pylori. De un 15 a un 20% están en gastritis crónica atrófica, inclusive metaplasia intestinal, o también puede haber úlcera gástrica o duodenal, que es un 15 a 20%, y menor al 1% está asociado con cáncer gástrico de tipo linfoma, de tipo un linfoma de Mal, un linfoma no Malt, o sea un tumor de linfocitos B en el estómago. Bien amigos, esto sería todo con respecto a la explicación de la gastritis. Entonces ya vimos que es la inflamación de la mucosa, pero demostrada histológicamente, aunque en la endoscopia también se puede observar. En el siguiente video vamos a hablar del tratamiento para la gastritis erosiva y también para la gastritis no erosiva. Ahí vamos a hablar de la gastritis por Helicobacter pylori, su tratamiento, gastritis y la anemia perniciosa, todas esas cositas. Bien, no se olviden de ver el próximo video. Me despido, mi nombre es Ángelo, nos vemos hasta el siguiente video.